La primera vez que los habitantes de San Aurelio escucharon los gritos, pensaron que era el viento rompiéndose contra las tejas viejas de las casonas coloniales. Pero esa noche, poco después de las 2 de la mañana, algo se deslizó por las calles empedradas con un sonido húmedo, como si arrastrara raíces que aún goteaban sangre. En la penumbra, la niebla parecía respirar. Y quienes alcanzaron a asomarse por las ventanas, juraron haber visto dos ojos rojos, inmóviles, observando desde la mitad de la calle, como si supieran exactamente quién estaba mirando y quién fingía dormir. La noticia corrió rápido, aunque nadie se atrevió a hablar en voz alta durante el día. San Aurelio siempre había sido un pueblo supersticioso, pero lo que estaba ocurriendo iba más allá del folclore con el que crecieron. Los perros comenzaron a desaparecer primero. Después, el ganado. Luego, un par de vagabundos que todos conocían por dormir junto al río. Las autoridades se limitaron a decir que seguramente se debía a animales salvajes que habían bajado de la sierra por el frío. Pero nadie les creyó. No cuando los cuerpos aparecieron sin una sola gota de sangre dentro y con marcas perfectas, profundas, simétricas, como si una criatura con una precisión casi quirúrgica los hubiese vaciado. Mateo, un joven periodista que había llegado hacía apenas un mes para escribir un reportaje sobre el abandono rural, fue quien decidió investigar. Desde su primera noche en el pueblo, sintió que había algo profundamente incorrecto en el aire. Los habitantes evitaban salir después de las 9, las luces de las casas se apagaban temprano, y en cada esquina parecía haber un secreto de siglos enterrado bajo capas de silencio. Mateo no era supersticioso, pero la forma en que la gente le observaba, cuando hacía preguntas le helaba la sangre. Una madrugada, decidió recorrer el camino hacia el viejo panteón, uno de los sitios que la gente prefería evitar incluso de día. Las historias hablaban de tumbas hundidas, de mausoleos con grietas que parecían respirar, y de un antiguo linaje cuyos nombres ya nadie mencionaba. El viento soplaba fuerte esa noche, pero lo que más lo inquietó fue el silencio debajo del viento. Un silencio vivo, atento, como si algo estuviera esperando. Conforme avanzaba, la entrada oxidada del panteón se abrió sola con un chirrido interminable que hizo vibrar el aire. Dentro, la luna parecía más pálida, casi enferma. Las sombras se movían con un ritmo extraño, como si algo las empujara desde abajo. Mateo respiró hondo, encendió su linterna y avanzó entre las tumbas torcidas. Hasta que la vio. Una figura alta, delgada, inmóvil frente a un mausoleo con inscripciones tan antiguas que parecían devoradas por el tiempo. La figura no respiraba. No temblaba. No parecía humana. Y aún así, lo estaba mirando aunque no tenía rostro visible bajo la capucha que llevaba puesta. La linterna tembló en su mano, pero la sostuvo firme. Dio un paso atrás. La figura dio un paso adelante sin hacer ruido, como si flotara. Y entonces, Mateo escuchó un murmullo, primero suave, luego más claro, más insistente, como si la voz surgiera no de la figura, sino del aire mismo que lo rodeaba. Era un susurro rasposo, antiguo, sediento. Un idioma que jamás había escuchado, pero cuyo significado sintió directamente en los huesos. No debiste venir. Antes de que pudiera reaccionar, algo cayó detrás de él con un golpe seco. Se giró instintivamente, alumbrando con la linterna, y vio una tumba recién abierta, la tierra removida, fresca, húmeda. De dentro salía una mano blanca, huesuda, con dedos tan largos que parecían cuchillas. Mateo retrocedió con el corazón martillándole las costillas, pero entonces sintió algo más. Un aliento helado a su lado. Era la figura, ahora justo a un paso de él. No había escuchado cómo se movió. No había escuchado nada. La capucha cayó lentamente hacia atrás, como arrastrada por un viento que no existía. Y Mateo, temblando, vio lo imposible. Un rostro que parecía de mármol, sin una sola imperfección, salvo por los ojos dos cuencas negras al principio, pero que, poco a poco, se encendieron con un rojo profundo, líquido, como si dentro hirviera una furia silenciosa. En ese instante lo comprendió. Lo que estaba frente a él no era un fantasma, ni una leyenda rural. Era algo mucho más antiguo. Algo que llevaba siglos sin ser perturbado. El vampiro dio un paso más, y el aire alrededor se contrajo como si la noche misma se hubiera tensado.
Mateo quiso correr, pero sus piernas no le respondieron. El susurro regresó, más fuerte, más agresivo, colándose en su mente como agujas. El despertar ha comenzado y tú serás el primero. La mano de la criatura se movió con una velocidad imposible, pero antes de alcanzarlo, otro sonido estalló desde la entrada del panteón. Algo metálico, una cadena arrastrándose, acompañada de un grito humano. Mateo no entendió qué estaba pasando, solo sintió que el vampiro se giraba bruscamente, como si algo aún más amenazante se acercara. Y en ese segundo de distracción, Mateo huyó. Corrió sin mirar atrás, sintiendo que cada sombra trataba de alcanzarlo, que cada tumba lo observaba. Cuando al fin salió del panteón, cayó de rodillas, jadeando, con las manos temblando. Pero incluso en su desesperación escuchó claramente un último susurro detrás de él, esta vez más cercano, casi en su oído. Volveremos a encontrarnos, periodista. La noche entera pareció hundirse en un silencio absoluto. Y el verdadero terror apenas había comenzado. Al día siguiente, Mateo despertó con la sensación de no haber dormido en absoluto. El amanecer apenas lograba filtrarse por la cortina polvorienta del cuarto que rentaba, pero aún así, la luz le lastimaba los ojos como si hubiera pasado toda la noche bajo una lámpara intensa. Su cuerpo estaba entumido, su respiración irregular, y el sabor metálico en su boca no se iba con nada. En cuanto intentó levantarse, un mareo lo obligó a sentarse de nuevo. No sabía si lo que había vivido había sido real o una alucinación provocada por el cansancio, pero la marca en su antebrazo lo convenció. 2 pequeños puntos rojos, tan perfectos como los que vio en los cadáveres del ganado, pero sin haber sangrado. No recordaba haber sido tocado, mucho menos mordido, pero ahí estaban. Fríos. Ardiendo al mismo tiempo. Decidió salir a caminar para despejarse y confirmar su salud. El pueblo estaba más silencioso que de costumbre. La gente, cuando lo veía, desviaba la mirada de inmediato, como si su presencia incomodara, como si supieran algo que él aún no había descubierto. En la plaza principal había un grupo reunido frente a la iglesia. Sus rostros eran una mezcla de miedo y resignación. Mateo se acercó, intentando escuchar. El padre Raimundo hablaba con tono grave, haciendo la señal de la cruz una y otra vez. El mal ha regresado, decía. Y esta vez no viene solo. Los murmullos crecieron. Mateo sintió un escalofrío. Entonces una mujer mayor, temblorosa, levantó la mano. Padre, ¿lo que encontraron esta mañana es cierto? Sí, respondió él sin rodeos. El cuerpo no tenía sangre. Y las marcas eran iguales a las de hace 30 años. Las piernas de Mateo casi no lo sostuvieron. Al instante recordó la figura en el panteón, el susurro en su mente, la amenaza. Pero antes de dejarse dominar por el pánico, alguien tocó su hombro. Era un hombre alto, de rostro endurecido, con una cicatriz que partía su ceja izquierda. Vestía una chaqueta gruesa, botas desgastadas y una mirada tan seria que parecía capaz de atravesar el alma de cualquiera. Necesito hablar contigo, le dijo, sin presentarse, sin preguntar nada. Mateo lo siguió, más porque no tenía fuerzas para negarse que por convicción. Caminaron hacia una de las calles laterales, donde el ruido de la plaza se apagaba. El hombre se detuvo bajo la sombra de un árbol viejo. «¿Estuviste en el panteón anoche?», afirmó, no preguntó. «Y lo que viste no debes volver a contarlo de forma ligera. ¿Quién eres?», logró preguntar Mateo. «Alguien que regresó porque ese mal no debió despertar jamás», respondió el hombre. «Mi nombre es Damián. Y lo que viste se llama un eterno». Mateo frunció el ceño. Nunca había escuchado ese término. «No son vampiros comunes», prosiguió Damián. «Son los primeros. Los que existían antes de que las leyendas se volvieran cuentos. No necesitan transformarse en murciélagos, no temen a los crucifijos, no se mueven por sed sino por hambre. Un hambre que no es solo física, sino espiritual. Y lo peor es que no vienen solos». El mundo de Mateo pareció encogerse. «¿Por qué yo?», preguntó. «¿Por qué me vio a mí?». Damián se cruzó de brazos. «Porque no despiertan sin un propósito. Alguien los llamó». Mateo sintió que el estómago se le helaba. «Eso es imposible. Yo solo escuché algo. Una voz en el aire». El rostro de Damián se endureció aún más.
Entonces ya estás marcado. Mateo dio un paso atrás. ¿Qué significa eso? Que cuando un eterno te mira no te olvida, explicó. Ahora eres parte de su círculo. Y tarde o temprano, vendrá por ti. Antes de que Mateo pudiera replicar, un grito hizo eco desde la plaza. Un grito desgarrador, desesperado. Ambos corrieron de inmediato, y al llegar, la multitud se había abierto en un círculo amplio. En el centro, una joven lloraba sobre el cuerpo de un hombre. Su piel estaba blanca como la cera. Sus ojos abiertos, cristalizados. Sin una sola gota de sangre. Y justo debajo de la mandíbula, 2 marcas perfectas. El padre Raimundo murmuraba oraciones, pero su voz temblaba. La gente retrocedía, horrorizada, y Mateo, sin quererlo, sintió como 2 miradas invisibles se posaban sobre él desde algún punto que no alcanzaba a identificar. Como si alguien lo estuviera escogiendo. El aire cambió. Se volvió más pesado, más espeso. Las sombras se alargaron sin que el sol se moviera. Y entonces, entre la multitud, una niña pequeña, de no más de 6 años, levantó el dedo señalando hacia el callejón. Allí está, dijo con voz suave. Todos se quedaron helados. Mateo giró lentamente. En la bocacalle, semidifuminado entre la luz y la penumbra, estaba el mismo vampiro de la noche anterior. Imposiblemente quieto. Imposiblemente presente. Y solo tenía ojos para él. La figura permaneció inmóvil en la entrada del callejón, como si el tiempo alrededor de ella se hubiera detenido. No parpadeaba, no respiraba, no hacía el más mínimo gesto. Sin embargo, su presencia se sentía como una presión abrumadora en el aire, como si el pueblo entero fuera apenas un tablero y él, la pieza que lo controlaba todo. La multitud retrocedió de inmediato, formando una muralla humana de miedo, pero Mateo sintió que sus pies se clavaban en el suelo. El vampiro, aquel eterno, solo lo miraba a él, como si cada otra vida presente fuese irrelevante. Damián reaccionó antes que todos. En un solo movimiento sacó de su chaqueta una cadena de plata oscurecida por el tiempo, con símbolos extraños incrustados, y la lanzó hacia el suelo entre Mateo y el vampiro. La cadena emitió un chasquido profundo, como un trueno ahogado, y entonces el aire alrededor de ella vibró. Una especie de onda invisible se expandió, obligando a la criatura a dar un paso atrás. No fue un retroceso humano. Lo hizo con una rigidez antinatural, como si la realidad misma lo hubiese empujado. Pero lo más inquietante fue que sonrió. Un gesto lento, elegante, terrible. Un gesto que no expresaba diversión, sino reconocimiento. El murmullo estalló entre la multitud. El padre Raimundo comenzó a rezar en voz alta, aunque su voz temblaba demasiado para que sus palabras formaran una oración coherente. La niña que había señalado al vampiro empezó a llorar, abrazada por su madre, mientras todos los demás retrocedían un paso más, incapaces de comprender por qué aquella criatura no atacaba, por qué solo observaba. El Eterno inclinó la cabeza, como analizando la cadena, como evaluando el límite que lo mantenía contenido. Luego levantó una de sus manos, larga, blanca, de dedos imposibles, y tocó el aire justo frente a la barrera invisible. La cadena chispeó, expulsando un destello oscuro, y por un segundo, Mateo sintió que algo vibraba dentro de su propio pecho, como si un hilo invisible lo conectara a esa criatura. No te acerques, murmuró Damián, poniéndose frente a él. Mateo tragó saliva. No podía hablar. No podía siquiera entender por qué el vampiro lo miraba de esa forma. No era odio, tampoco hambre. Era inspección. Un reconocimiento profundo, como si viera más allá de su rostro, más allá de su cuerpo. Como si viera dentro de su alma. De pronto, sin aviso alguno, el vampiro pronunció su nombre. Mateo. Esa única palabra, dicha con una voz que parecía salida de una caverna húmeda y antigua, hizo que el pueblo entero se congelara. No había manera de que supiera su nombre. Él mismo apenas acababa de llegar al lugar. Pero lo había dicho con una certeza fría, como si lo hubiera sabido desde mucho antes de que Mateo naciera. La mirada del vampiro se intensificó. El llamado ha sido respondido. Tú ya te has unido. Mateo sintió que sus piernas cedían, pero Damián lo sostuvo del brazo, prácticamente arrancándolo hacia atrás. La cadena volvió a emitir un chasquido seco, esta vez más fuerte, obligando al vampiro a retroceder otro paso. Llévenlo. Ordenó Damián a 2 hombres cercanos.
A la iglesia, ahora. Y nadie salga después del atardecer. El pueblo entero entró en pánico. Algunos corrieron, otros lloraron, otros se persignaron sin detenerse. Mateo apenas podía ver con claridad mientras dos hombres lo arrastraban hacia la iglesia. Sentía su respiración acelerada, su corazón retumbando en sus oídos, y cada vez que parpadeaba veía los ojos rojos del vampiro clavados en él. La puerta de la iglesia se cerró con un golpe contundente justo cuando el sol comenzaba a descender. El padre Raimundo corrió hacia el altar y encendió 3 velas con manos temblorosas. El interior no brindaba paz. Por el contrario, parecía más oscuro que nunca, como si las sombras se hubieran adelantado para reclamarlo. Ese no es un vampiro cualquiera, dijo Raimundo, más para sí mismo que para los demás. Ese es uno de los antiguos. Y si ha pronunciado tu nombre estamos en grave peligro. Mateo, sentado en una banca, intentaba recuperar el aliento. Damián entró después de unos minutos, cerrando la puerta con 2 barras de hierro. Necesitamos respuestas, dijo, mirando directamente a Mateo. Cuéntame exactamente qué hiciste antes de verlo por primera vez. Mateo repasó su noche en el panteón. Recordó la tumba abierta, la voz rasposa en el aire, la figura frente al mausoleo. Había una inscripción, dijo finalmente. En el mausoleo. No la entendía, pero la toqué con la mano para iluminarla mejor. Raimundo dio un paso atrás, horrorizado. ¿La tocaste? Sin saber lo que decía. No sabía qué significaba nada, se defendió Mateo. Parecía antigua. Como si nadie la hubiera leído en siglos. El silencio que siguió pesó como una lápida. Damián habló con un tono casi derrotado. Entonces lo liberaste. Mateo sintió que se le cortaba la respiración. ¿Liberé qué? Un sello, explicó Damián. San Aurelio fue fundado sobre tierra maldita. Hace siglos, los primeros habitantes encadenaron a un eterno en ese panteón. No podían destruirlo. Solo encerrarlo. Y el sello estaba en ese mausoleo. Si lo tocaste. Raimundo terminó la frase con un susurro. Fuiste reconocido como su despertador. Las palabras se incrustaron en su mente como un puñal helado. Despertador. La persona que libera al monstruo. Y a quien el monstruo queda vinculado para siempre. En ese instante, se escuchó un golpe fuerte en la puerta de la iglesia. Luego otro. Y otro. Las velas se apagaron sin viento alguno. Y desde afuera, una voz que no pertenecía a ningún ser vivo pronunció. Mateo, abre. El golpe en la puerta resonó con tal fuerza que las ventanas temblaron. No fue un sonido humano. Tenía un eco profundo, una vibración que parecía emerger del suelo mismo. Las bancas crujieron como si la estructura entera de la iglesia protestara ante lo que aguardaba afuera. Las personas que se habían refugiado dentro comenzaron a llorar, a rezar, a sostenerse entre sí. Pero Mateo no podía moverse. El nombre en aquella voz no era llamado, era sentencia. No lo sigas escuchando, ordenó Damián, sujetándolo del hombro. No importa lo que diga. No importa lo que prometa. El golpe volvió a sonar. Esta vez más suave, casi delicado, como si la criatura hubiera decidido cambiar de táctica. Mateo, sé que puedes oírme. La voz se filtró entre las grietas, no como un sonido, sino como un pensamiento que se incrustaba directamente en su mente. Mateo sintió un tirón en su pecho, una especie de llamado interno, como si su cuerpo quisiera levantarse por voluntad propia. Damián lo sostuvo con ambas manos, impidiéndole ponerse de pie. No lo abras, susurró el padre Raimundo con los ojos llenos de pánico. La iglesia no podrá resistir si lo dejas entrar sin invitación. Mateo apenas podía pensar, pero deseaba entender. ¿Qué quiere de mí?, preguntó con voz quebrada. Raimundo y Damián se miraron entre sí. Ninguno parecía querer decirlo. Finalmente, Damián habló. Los eternos no eligen a cualquiera. El que despierta a uno queda marcado. Tu sangre se mezcla con su esencia. No es una posesión, es una unión. Uno que ellos interpretan como un pacto. Mateo sintió que se le helaba la espalda. ¿Un pacto para qué? Raimundo lo dijo, bajando el tono hasta un susurro. Para convertirse. La mente de Mateo se quebró un poco con esa palabra. El golpe volvió. Esta vez más violento, haciendo que las barras de hierro se doblaran ligeramente.
Algunas personas gritaron. Los vitrales vibraron como si fueran a estallar. Mateo abre. No quiero entrar por la fuerza. La frase, en lugar de tranquilizar, fue terror puro. Damián dio un paso hacia la puerta y murmuró algo en un idioma que Mateo no reconoció. La cadena que él había usado en la plaza comenzó a brillar en su mano, emitiendo un resplandor blanquecino que parecía empujar la oscuridad hacia atrás. Eso es solo un límite temporal, explicó. No una barrera perfecta. Si sigue golpeando, entrará. Tarde o temprano. ¿Y qué hacemos?, preguntó Mateo, desesperado. Un silencio se extendió. Raimundo fue el primero en responder. Debemos llegar al santuario inferior. Allí está la reliquia que se usó para sellarlo hace siglos. Tal vez, solo tal vez, podamos revertir lo ocurrido. Damián negó con la cabeza. No podemos llevarlo allí mientras él lo está llamando. Mateo es un faro que lo guía. Lo seguirá, lo encontrará y matará a todos en el camino. Entonces, ¿qué hacemos?, insistió Mateo. El golpe en la puerta fue tan fuerte que uno de los vitrales se rompió. Una grieta se extendió como una telaraña. Afuera, la voz volvió a sonar, más cercana, más clara, como si estuviera justo al otro lado del vidrio. Mateo, no entiendes lo que eres. Damián apretó la mandíbula. No lo escuches. Te quiere desorientado. Mateo cerró los ojos con fuerza. Su mente era un torbellino. La sensación de aquel vínculo se intensificaba, como si unos dedos invisibles le tocaran el corazón desde dentro. De pronto, vio imágenes. No eran visiones suyas. Eran recuerdos ajenos. Una cripta subterránea hecha de piedra negra. Un círculo de marcas antiguas brillando como brasas. Un cuerpo encerrado bajo cadenas hechas de huesos humanos. Un ritual. Un sacrificio. Y una frase que no pudo olvidar. Cuando tu sangre toque el sello, despertaré. Mateo abrió los ojos, jadeando. Él me eligió desde antes. Tragó saliva, no fue casualidad que llegara al pueblo. Yo fui guiado. Raimundo se llevó la mano a la boca, horrorizado. Entonces el destino está más avanzado de lo que pensábamos. La puerta volvió a golpear. Esta vez, una de las bisagras salió disparada contra la pared. Se acabó el tiempo, dijo Damián. Sube al altar, Mateo. Ahora. Mateo subió los escalones del altar mientras todos los demás retrocedían. Raimundo tomó un frasco pequeño con agua oscura y lo colocó en sus manos. Aunque él te haya marcado, aún puedes resistirte, explicó. Pero necesitas fuerza espiritual. Esta agua fue consagrada hace más de 300 años. Contiene fragmentos del sello original. Mateo la sostuvo, temblando. La puerta dio otro golpe. Ahora solo quedaba una bisagra. Damián levantó la cadena, que brilló intensamente. Cuando entre, corre. No pienses. No mires atrás. ¿Y ustedes?, preguntó Mateo. Raimundo sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de miedo. Nuestra tarea es contenerlo. La tuya es sobrevivir. Antes de que pudiera responder, la puerta explotó en astillas. La gente gritó. Un viento gélido barrió la iglesia. Las velas se apagaron todas a la vez. Y allí, en la entrada, entre polvo y madera rota, el Eterno entró caminando lentamente, sin prisa, sin esfuerzo, como si la casa de Dios no fuera más que una sombra sin poder. Sus ojos se clavaron en Mateo, y sonrió. El Eterno avanzó por el pasillo central con una elegancia macabra, como si cada paso estuviera coreografiado desde siglos atrás. No hacía ruido, no dejaba huellas, pero cada movimiento suyo provocaba que las bancas vibraran y los vitrales temblaran como si un huracán silencioso hubiera entrado en la iglesia. Las personas retrocedían hasta acorralarse contra las paredes, algunos rezaban, otros simplemente sollozaban, sabiendo que sus palabras no serían escuchadas por un monstruo tan antiguo. Cuando la criatura levantó la vista hacia el altar, Mateo sintió que su pecho se oprimía. No podía moverse. El agua consagrada temblaba entre sus manos, como si detectara la proximidad de aquello para lo que había sido creada. Mateo, dijo el vampiro con una calma insoportable. No tienes que correr. Damián se interpuso de inmediato, extendiendo la cadena que brillaba como un fragmento de luna recién nacida.
El destello iluminó el rostro del Eterno por un instante, mostrando una piel tan blanca que parecía hecha de cera y debajo, sombras que se movían como si vivieran dentro de él. La criatura detuvo su avance. Inclinó ligeramente la cabeza, como si apreciara la molestia. Cazador, susurró con desprecio. Aún usas los juguetes de tu orden. Damián apretó los dientes. Mientras respire, ninguno de ustedes pondrá un dedo sobre él. El Eterno sonrió levemente. Ya lo he tocado. Y tú lo sabes. Mateo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Era verdad. Aquella conexión que lo estaba consumiendo, ese vínculo, esa marca seguía latiendo dentro de él como una cuerda invisible. Raimundo, desde un costado, comenzó un canto antiguo en latín, intentando invocar una barrera espiritual. Pero la voz del sacerdote temblaba, y la criatura lo notó. Sin siquiera mirar hacia él, el Eterno realizó un pequeño gesto con la mano. Las velas explotaron en una ráfaga de luz negra. Raimundo cayó de rodillas, sosteniéndose el pecho como si algo hubiera intentado arrancarle el aire. No puedes detenerlo, padre, susurró la criatura. Este destino se escribió mucho antes de su nacimiento y del tuyo. Damián rugió una palabra en un idioma antiguo e hizo chasquear la cadena contra el suelo. La energía que surgió expulsó una onda de luz que golpeó al vampiro en el torso. La criatura retrocedió 2 pasos. No parecía herida, pero sí molesta. Mateo, corre. Gritó Damián. El aire estalló en tensión. Mateo reaccionó apenas un segundo tarde, pero corrió. Bajó del altar y se lanzó hacia la puerta lateral que conducía al patio trasero. Sentía el viento cortarle la cara, la sangre latiendo en sus oídos, el agua consagrada derramándose parcialmente en su mano. Justo cuando llegó a la puerta, escuchó un sonido seco, desgarrador, algo que no quería entender. No debía mirar. No debía. Pero lo hizo. Volteó. Y vio a Damián elevado en el aire, sostenido por el cuello por una mano del Eterno. La cadena colgaba casi sin brillo desde su otra mano. El cazador pataleaba, intentando liberarse, pero el vampiro ni siquiera parecía usar fuerza. Solo lo sostenía, observándolo como quien estudia un insecto atrapado. Siempre admiré su obstinación, dijo la criatura con frialdad. Pero los hombres no pueden detener a aquello que nunca perteneció a este mundo. Damián lo miró, jadeando. Corre, Mateo. La voz apenas surgió de su garganta aplastada. El Eterno levantó un poco más la mano. Un crujido brutal resonó en la iglesia. El cuerpo de Damián quedó colgando, inmóvil. Mateo gritó, pero el sonido murió en su boca. Soltó el agua consagrada cuando sus dedos se entumecieron por el shock. La botella cayó al suelo y estalló, extendiendo un charco oscuro que chispeaba como si estuviera vivo. El Eterno soltó el cadáver con indiferencia y dio un paso hacia él. Raimundo intentó ponerse en pie para bloquear el camino, pero apenas lo logró. Levantó un crucifijo tembloroso. Por la luz divina, retrocede. El vampiro ni siquiera lo tocó. Una sombra salió disparada desde su cuerpo y empujó al sacerdote contra una banca, dejándolo inconsciente. A través de la puerta lateral, Mateo salió corriendo al patio. La noche había caído por completo, cubriendo el pueblo en una oscuridad pesada, casi palpable. La luna estaba oculta tras nubes densas, como si el cielo mismo se negara a iluminar la escena. Corrió hacia los jardines traseros, hacia el campanario abandonado. Las hojas secas crujieron bajo sus pies, y cada crujido parecía amplificar la sensación de que algo venía detrás de él. No tardó en escucharlo. Pasos suaves, lentos, deliberados. El vampiro no estaba corriendo. Estaba caminando. Como si supiera que no hacía falta apresurarse. No tienes por qué temerme, Mateo, la voz surgió desde todas partes, como si el aire la trajera. Tú y yo estamos entrelazados. Mateo se escondió detrás de una estatua derrumbada de un ángel, tratando de controlar su respiración. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que sentía que cualquier ruido podría delatarlo. No deberías esconderte, continuó la voz. Ya no eres como ellos. Mateo apretó los dientes. Estaba comenzando a marearse. Una parte de él, una que no reconocía, quería levantarse, entregarse, dejar de luchar. Como si parte de su cuerpo ya obedeciera órdenes que no eran suyas. Se tocó el brazo. Estaba caliente. Demasiado caliente.
casi como si algo debajo de su piel se moviera. La figura del vampiro apareció lentamente entre los árboles, avanzando hacia la zona del campanario. No lo había visto todavía, pero se acercaba. Tu sangre ya cambió, dijo. Yo la siento. Cada latido de tu corazón me llama. Mateo tragó saliva. Sabía que no podía quedarse ahí. Tenía que moverse. Pero cada músculo de su cuerpo temblaba. No podía volver a la iglesia. No podía correr hacia el pueblo. No podía huir hacia el bosque, donde estaría aún más expuesto. Solo quedaba una opción. El santuario subterráneo. El lugar donde todo comenzó. Si existía una reliquia capaz de sellar a ese monstruo, debía estar debajo del pueblo. Debajo del panteón. Debajo de la tumba que él mismo había despertado. Tomó aire. Se preparó para correr. Hasta que sintió una mano fría tocarle la nuca. Te encontré. La puerta al sótano se cerró de golpe detrás de Lucía, dejándola atrapada en un silencio tan profundo que podía escuchar el latido acelerado de su corazón rebotar contra las paredes de piedra. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando la temperatura descendió de inmediato, como si hubiera cruzado un umbral prohibido. La luz de su teléfono apenas alcanzaba para iluminar el pasillo que se extendía frente a ella, estrecho, húmedo, y respirando un olor a tierra vieja y sangre seca que no había notado antes. Avanzó con pasos cortos, cuidando de no hacer ruido. Cada sombra parecía moverse a su ritmo, alargar dedos delgados que querían alcanzarla. Y fue cuando escuchó el primero de los susurros. No provenía de ninguna parte concreta. Estaba en todas partes a la vez. Una voz débil, quebrada, como si saliera de un cuerpo que ya no recordaba cómo inhalar. Lucía sintió la garganta cerrarse y se pegó contra la pared, buscando un punto de estabilidad para no caer presas del miedo. Intentó retroceder, pero algo al fondo del pasillo hizo un sonido que parecía el roce de uñas contra metal. Y supo que si volvía atrás, aquello la alcanzaría. Respiró profundo y siguió adelante, aunque cada paso se sentía como si la estuviera adentrando en la boca de un depredador. El pasillo desembocaba en una cámara circular iluminada por velas casi consumidas. En el centro, un ataúd de madera negra con grabados que parecían danzar bajo la luz rojiza. Lucía se acercó sin querer, como si una fuerza invisible la guiara directo hacia él. Cuando posó la mano sobre la tapa, su teléfono vibró con una notificación que no esperaba. Un mensaje de voz de Elena. Pero Elena estaba muerta. La tentación de escucharlo se convirtió en una necesidad. Dio clic. Lo que salió por el altavoz no era la voz de su amiga. Era una respiración profunda, animal, seguida de un susurro que la heló hasta los huesos. Lucía está despierto. El ataúd crujió. La tapa se levantó apenas un centímetro, suficiente para que algo desde dentro aspirara aire, como si llevara siglos esperando un respiro. Lucía retrocedió, pero el suelo vibró bajo sus pies y las velas se apagaron a la vez, sumiendo todo en oscuridad absoluta. La única luz provenía ahora de la pantalla de su teléfono, y en ella vio su propio reflejo, excepto que detrás de ella, una silueta alta, delgada y encorvada se inclinaba hacia su cuello. El teléfono cayó al suelo y rodó, dejando la cámara apuntando hacia arriba. La imagen mostraba las paredes mohosas, el ataúd abierto y un par de ojos rojos flotando en medio de la oscuridad, acercándose lentamente. Lucía sintió un aliento helado recorrerle la nuca, un suspiro antiguo que parecía contener siglos de hambre acumulada. El ser habló sin necesidad de abrir la boca. Su voz se filtró directamente en la mente de Lucía, desgarrando cada una de sus defensas internas. Gracias por venir. Siempre vuelven, todos vuelven. Lucía quiso correr, pero sus piernas se negaron a responder. El vampiro extendió una mano cadavérica hacia ella, con uñas largas como agujas y una piel tan pálida que parecía translúcida. La tocó apenas, pero el contacto bastó para mostrarle cientos de imágenes a la vez. Rituales sangrientos, cuerpos drenados, rostros gritando sin sonido, y una última escena ella misma, en ese mismo sótano, convertida en una criatura como él. El terror la impulsó finalmente a moverse. Retrocedió de golpe, tropezó con su propio teléfono y cayó, pero no perdió tiempo. Se levantó y corrió por el pasillo sin mirar atrás, sintiendo que cada sombra intentaba atraparla.
Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, como si la casa misma quisiera impedirle huir. Al llegar a la puerta del sótano, la empujó con fuerza desesperada. Esta vez cedió, pero al cruzar al interior de la casa se encontró con algo peor. Todas las luces estaban encendidas, y en el centro del pasillo estaba Elena. Lucía lloró de alivio al verla, pero ese alivio se rompió cuando su amiga levantó la cabeza. Sus ojos ya no eran humanos. Un rojo brillante los teñía completamente, y una sonrisa demasiado amplia, demasiado afilada, se dibujó en su rostro. No corriste lo suficiente, dijo Elena con una voz deformada. Él ya te eligió. Lucía quiso gritar, pero Elena apareció frente a ella en un parpadeo, sujetándola por la mandíbula con una fuerza que no correspondía a su cuerpo. Sus dedos eran duros como metal. La acercó a su rostro, y Lucía vio los colmillos asomar, largos, curvados, listos para hundirse en su piel. Déjate llevar, murmuró. Es inútil resistirse a los antiguos. Pero antes de que pudiera hacerlo, un ruido retumbó en la casa. Un estruendo profundo, como si algo golpeara las paredes desde el exterior. Elena soltó a Lucía, irritada, y volteó hacia la puerta principal. El vampiro del sótano emergió entonces, deslizándose más que caminando, su figura deformando la luz a su alrededor. El clan ha venido, dijo él. Llegaron por la sangre prometida y por ti. Lucía se acorraló contra la pared mientras el aire se volvía pesado, vibrante, como si algo enorme se acercara desde fuera. Las ventanas se empañaron, las puertas temblaron. Y en el exterior, se escucharon múltiples pasos demasiados para contarlos. La casa quedó en silencio apenas un segundo antes de que cientos de uñas chocaran contra la puerta principal, rasgando la madera como si fuera papel. Lucía comprendió entonces que no había un solo vampiro. Había muchos. Y todos tenían hambre.